Bueno, seguimos con esto. Vos sabés que el jurado de enjuiciamiento magistrado ahora mismo sacó una resolución, suspendió al juez Miguel Tadeo Fernández en el caso del narcoavioneta. Casualmente, coincidentemente, está en línea el fiscal Marcelo Pecci, quien había formulado también, o en cuya causa él intervino, y ahora está interviniendo también en el tema de los policías. Dos cosas que te queremos preguntar, doctor Pecci. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Osvaldo. Iván, un saludo para tu compañero y para la audiencia. Brevemente, este tema de las narcoavionetas, después ampliamos. ¿Por qué al juez Miguel Tadeo Fernández lo habían enjuiciado en este caso? Bien, lo que yo te puedo señalar es que el Ministerio Público lo ha recusado, tanto al juez Miguel Tadeo Fernández como a la jueza Griselda Caballero, quien ya renunció, y ha formulado las apelaciones pertinentes ante la notoria irregularidad en entrega de avionetas sometidas a proceso de narcotráfico, sin contar con los elementos mínimos, y se pretendió sustraer del proceso esas avionetas a partir de las serias irregularidades. Y eso, de esa posición jurídica, dio cuenta la Cámara de Apelación, revocando y haciendo lugar a la revocación, haciendo lugar a la recusación contra el citado juez. Y ahora le costó la suspensión entonces esto ante el jurado de enjuiciamiento magistrado. Caso Pedro las 22 avionetas, ¿no? Así mismo. Sí. Sí. Así es. El doctor Pecci, por otra parte, acaban de presentar imputación en el caso de los policías. Ayer estaban declarando 20 policías, hoy quedaron en 4 más 2 civiles. ¿Por qué 4 policías nada más, doctor? Bien, el equipo de agentes fiscales integrado por el doctor Hugo Volpe, la doctora Alicia Saprissa, la doctora María Irene Álvarez y quien les habla, hemos analizado ya exhaustivamente el avance de las investigaciones, los elementos iniciales, las declaraciones como medio de defensa de aquellos que optaron por explicar el hecho, y a partir de ello fuimos acreditando provisoriamente la conducta y subsumiéndola en los tipos penales, y fue así que hallamos sospecha suficiente respecto a estas 6 personas con un relato fáctico debidamente estructurado, y que básicamente se plasma en haber planificado y ejecutado la liberación de los 2 reclusos ya conocidos como Tiago Jiménez y también Reinaldo de Araujo. Y sobre todo resalta el nombre del comandante de la agrupación especializada. Así es, el comandante, el comisario Enrique Benítez, también el subcomisario Carlos Vera Cáceres, que también es el jefe de servicio, el oficial Fariña, Cristian Fariña, jefe de cuartel, el agente policial suboficial asignado al puesto número 3 también, Juan Pío Gregorio Rojas, y así también otro recluso de nombre Sergio Ramírez, quien habría planificado previamente, junto al citado Tiago, a Reinaldo de Araujo, a Fariña y también Juan Pío Rojas, suprimir los puestos de control y vigilancia que debieran impedir cualquier tipo de salida de estas personas. Y luego a esto se suma, ya con el avance en las investigaciones, la situación de Jennifer Montes, quien mediante el trabajo detallado realizado con la Policía Nacional en los distintos circuitos de televisión externos, permitieron identificar el vehículo y luego realizar el allanamiento en el día de ayer con su aprehensión y la constatación de vehículo. Esta persona efectivamente ubicó y trasladó en su vehículo, alejándola de las zonas periféricas de la agrupación especializada. Todo esto se subsume, Osvaldo, Iván, en los tipos penales de liberación de presos y también frustración de la persecución y ejecución penal, con el agravante en el caso de los funcionarios públicos, en el caso de la frustración, que la pena aumenta de 3 a 5 años. Doctor, para entender y para que la gente entienda, el comisario principal Enrique Benítez, quien era jefe de la agrupación especializada, deliberadamente habría concedido ese permiso para facilitar la fuga. ¿Se puede entender así? Bien, él como jefe de la agrupación especializada fue el que dio el permiso y eludió evidentemente, según los elementos de sospecha, el control que tenía que tener para el relevo. Él permitió que esa situación que ese puesto de especial importancia, el puesto 3, quede vacante y por lo tanto con las facilidades necesarias como para que estas 2 personas
puedan salir libremente, obviamente tras la apertura de su celda. El subcomisario Carlos Vera, él era el jefe de servicio en ese momento. ¿Él habría abierto la oficina de guardia para que por ahí salieran los delincuentes? El tema de Carlos Vera va más bien relacionada también con, como segundo al mando, va relacionada con análoga situación a la del comisario Enrique Benítez, en el sentido que no pudo haber quedado descubierto ese puesto policial. Con relación al tercero al mando, que es Cristian Fariña, oficial, sí él tiene directamente el rol de tener las llaves del lugar y controlar que eso esté debidamente cerrado, ¿no? Entonces lo de él es más específico y directo en relación a la celda, porque para el Ministerio Público no existe razonablemente posibilidad, conforme a todos los elementos, que esta persona haya salido por la abertura de rejas que detectamos allí. Eso le iba a decir, doctor. O sea, ellos supuestamente cortaron unos barrotes, pero al salir de ese barrote caerían a un pasillo enrejado. O sea, alguien le tuvo que haber sacado por la puerta. En la hipótesis, a nosotros no creíble ni razonable, que hubiesen salido por ese, vamos a llamarle cuadrado de abertura, primero exigiría una audacia física superlativa. Segundo, caerían ruidosamente y sin equilibrio a un lugar cerrado en el sentido de puertas, aunque tenía una abertura, una de las rejas por abajo, pero totalmente visualizable, ¿no? O sea, con el impacto, la caída, en una situación bastante dificultosa, evidentemente no es el medio de salida de esta persona. Fiscal, Juan Pío Gregorio Rojas Mendoza, el suboficial que pidió permiso supuestamente porque su mujer estaba dando a luz, deliberadamente él abandonó su guardia para que por ese sector escaparan los criminales. Formalmente él recibe un permiso para salir de esa función de custodia del punto 3, pero nosotros manejamos información precisa que la iremos desarrollando en el transcurso de la investigación, que hubo una planificación previa en la cual fue partícipe este suboficial Rojas, evidentemente para generar la libertad de función en ese puesto de control, que como ya lo señalé, fue permitido y autorizado por el comisario principal Enrique Benítez. Fiscal, la gente quiere saber, ¿cuánto se pagó por esta fuga? ¿Qué creen ustedes? Bueno, no tenemos un indicador de algún pago en ese sentido, aunque naturalmente en la connotación de lo que es organización criminal, los grupos a los cuales pertenecen estas personas, según las investigaciones ya realizadas, evidentemente para nosotros hay una participación directa a nivel de sospecha suficiente de policía, y obviamente esto no es razonable pensar que se hace por filantropía o altruismo, ¿no? O sea, es una gravísima vulneración de los deberes de custodia que tienen agentes de la Policía Nacional, nada más y nada menos, en un cuartel debidamente equipado y con un deber de persona. O sea, por eso evidentemente, si bien no tenemos aún algún indicador, esperemos progresar con la investigación, evidentemente nosotros tenemos la sospecha de que esto se hace con una fuerte inyección de pago, ¿no? Para los 6 imputados, doctor, ¿qué están pidiendo ustedes? ¿Prisión o medidas cautelares? Medidas sustitutivas, mejor dicho. Sin lugar a dudas, prisión por la gravedad del hecho. Uno de los requisitos de la prisión es la gravedad del hecho. Estamos hablando de policía, personas que son mucho más reprochables. No solamente hay peligro de fuga, sino también hay peligro de obstrucción a la investigación por el perfil, el cargo que tienen estos policías. Y hay que entender también, Osvaldo, Iván, que la prisión preventiva es imperativa en caso de crímenes, pero en caso de delitos que tengan realmente la entidad, la importancia, la gravedad de estos, en concurso en este caso, evidentemente también está totalmente habilitada la prisión preventiva como medio para asegurar el sometimiento de estas personas al proceso. Fiscal Marcelo Pecci, muchas gracias por su tiempo. Gracias, muy amable a disposición cuando así lo requiera. Plenamente confirmado, entonces son 6 los imputados. Iván, ¿cuánto se habría pagado? ¿Cuál es la información que manejas? Yo tengo una también, pero quiero escuchar la tuya, que me parece que fue mucho más estudiada que la mía, que fue producto de la primera intervención en realidad. Hubo un pago.
El ideólogo de esta fuga es Sergio Daniel Ramírez Aguilar, alias Malavisión. Él estaba alojado en una celda contigua a la de los brasileños. ¿Qué hizo Malavisión? Él es miembro de la mega banda de asaltacajeros. Él había sido condenado a 15 años de cárcel por haber baleado en un asalto al guardaespaldas de Francisco Ocampo. Acá está Malavisión. 19 de enero del año 2005, él había asaltado a Francisco Ocampo, el entonces presidente de Tacuarí. Fue condenado a 15 años de cárcel. En el año 2010, increíblemente, él fue uno de los beneficiados con la libertad por el entonces juez Alberto Irala. ¿Te acuerdas de aquel que le dio libertad por razones humanitarias a los criminales más peligrosos del país por razones humanitarias? Bueno, él fue uno de ellos. Esta es la publicación de ABC de cuando fue asaltado Francisco Ocampo, causa que le derivó la condena de 15 años a Malavisión. Malavisión salió de la cárcel en 2010, el 30 de diciembre del 2010, con esa medida de Alberto Irala, juez que después fue destituido. Malavisión empezó a operar y se unió a la banda de asaltacajeros. Él cayó preso el 5 de enero del año 2016, cuando entró internado a un sanatorio privado a raíz de un balazo que sufrió durante la repartija de un botín. Él es parte del mismo grupo, esa es una foto relativamente actual también. Amado Ramón Benítez, Orlando Efrén Benítez Portillo, Amado Urunaga Coene y Edgar Penayo Ríos son otros peligrosos asaltantes recluidos en la agrupación especializada. Supuestamente... a los que estamos viendo hace un rato, mientras hablamos con el Claro, así mismo. Supuestamente este grupo de asaltacajeros monitoreaba en las últimas semanas el movimiento de la guardia. Y ellos detectaron que el punto vulnerable iba a ser el puesto 3. Entonces se habrían acercado a ese policía y le habrían ofrecido el trabajo para que en un momento determinado él abandonara su guardia en supuesta confabulación con el jefe de cuartel, el oficial primero Fariña, quien es el encargado directo de abrir las celdas. Habrían bajado de su celda a los dos brasileños, salieron por la guardia principal y corrieron a través del puesto de guardia, a través del pasillo que se generó. Dentro de la cárcel, Malavisión habría cobrado $5,000 de adelanto que ya le dieron los brasileños. Y la promesa era que una vez afuera, los dos miembros del PCC tenía que entregar otros $100,000 para que se repartiera supuestamente el grupo de asaltantes. Obviamente los brasileños ya se fueron y los paraguayos se quedaron solamente con los 5,000 de los 100,000 más que iban a recibir. Bueno, de alguna forma esa es la hipótesis, la información que están manejando los investigadores. Yo me fui un poquito más, se llegó a hablar, pero no voy a entrar ya en suposiciones. Vamos a amigo. 400,000. El día de la intervención, por eso te digo, Iván, te aclaro que fue ese primer momento, y ese primer momento todo el mundo era sospechoso y había todo tipo de versiones, pero ese día se habló de eso. ¿Sabes por qué no se aceptó? Porque el trabajo era ahora o nunca, porque era el momento en que supuestamente tenían ya comprados a los policías y los policías estaban apurados. Bueno, hay que hacer ahora, ya poque coanga, es ahora o nunca, y en un fin de semana entonces se decidió a lo apurado. Es por eso que los brasileños no pudieron conseguir toda la plata que les pidieron. Entonces fue a modo de prenda. Bueno, salgan ahora y después tráiganos la plata o háganos llegar el dinero aquí a la agrupación. Resumimos, Iván, 6 imputados, pedido de prisión para todos ellos. Esto se va a resolver mañana ante un juez penal interviniente, si es que van a la agrupación especializada o van a la penitenciaría nacional. En el caso de la chica ya sabemos que tendría que ir a la cárcel del Buen Pastor. A la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando de temas de actualidad.